Somos estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. El video de hoy es sobre el ciclo del aprendizaje del ERCA, de la asignatura de Didáctica General que la imparte el ingeniero Noé Morán Lozano, magíster, integrantes de los grupos Figueroa Baquequeli, Guerra Yuri Pincay, Guayamabe Ponce Carla, Ligua Terán Jocelyn, López Parrales Marco, Moreira Villafuerte Wilmer, Pivaque Zambrano Luis, Pin Rodríguez Emily y Pincay Choes Diego. Estudiante Kelly Figueroa Vaque. El ciclo del aprendizaje del ERCA es un modelo didáctico que está basado en el constructivismo. Esta busca promover el aprendizaje significativo. Esta estructura está diseñada para guiar al estudiante en un proceso más integral. Aparte de la experiencia práctica, pues esta culmina en conocimientos que las pueden aplicar en contextos más reales. Este enfoque favorece el desarrollo de las competencias, la construcción autónoma del conocimiento y la transferencia de aprendizaje en diferentes contextos que tiene el estudiante. Esta metodología permite planificar las clases, además está basada en la teoría de Piaget y el modelo de aprendizaje propuesto por David Coe, que se dio en 1984. Esta consta de 4 fases que son la experiencia, la reflexión, la conceptualización y la aplicación. Hola, ¿qué tal? Soy Jocelyn Ligua. El día de hoy yo hablaré acerca de la fase de la experiencia. Y esta fase, pues bueno, se centra en el aprendizaje vivencial, en la que el estudiante pues no solo recibe información de manera pasiva, sino que también participativa, activamente en actividades que bueno le permiten experimentar lo que están aprendiendo. Las experiencias de este aprendizaje pueden ser prácticas, simuladas o reales y deben involucrar tanto en el aspecto intelectual como emocional del estudiante. El objetivo de esta fase puede fomentar un aprendizaje significativo mediante la conexión del contenido con situaciones reales y contextos cercanos en la vida del estudiante. Reflexión. La reflexión es una actividad educativa que implica meditación sobre la experiencia. Es importante utilizar preguntas que pueden referirse a lo observado o determinado video o presentación, lo que los estudiantes sabían del tema, lo que recuerden, lo que sintieron y si hay alguna relación con la situación actual o alguna experiencia anterior. Puede resultar efectivo que los participantes puedan contar experiencias conocidas y en el efecto de la reflexión puede solicitarse mediante actividades como cuestionarios, encuestas o evaluaciones. Buenas tardes, mi nombre es Carla Guayamabe Ponce. A mí me tocó lo que es la conceptualización. Para la conceptualización es necesario justificar la experiencia con la reflexión, ya que de este modo puede haber una razón que impulse a abrir el conocimiento. Esto tiene como intención abrir la mente del estudiante y que desea aprender todo lo visto y todo lo vivido por la experiencia. El estudiante Moreira Villafuerte Wilmer. Pero voy a hablar sobre lo que es la aplicación. Como podemos observar, se dice que el ciclo de la ERCA puede llegar a culminar con acciones correctas o con las aplicaciones de conocimiento adquirido por los estudiantes. No se deben de olvidar que las personas que capacitan necesitan estar motivadas, permitiéndoles despertar el interés en el tema, tomando en cuenta que cada uno de los estudiantes vivió alguna experiencia y reflexionó sobre lo sucedido y abrió su mente para recibir nuevos conocimientos. Bien, chicos, buenas noches con todos. Un gusto volverles a saludar en esta nueva jornada de clase. Espero que sus días hayan sido de la mejor. En esta noche vamos a compartir importante información para que ustedes vayan interactuando y vayan eh, sabiendo un poco más del tema de la materia, ¿no? Entonces, mi saludo, pues mi nombre es Diego Armando Pincay Chuez, voy a ser su docente en el día de hoy, entonces para interactuar. Sí, me gustaría que se presenten, su nombre, su edad, de dónde son y poderlos conocer. Buenas noches con todos. Buenas noches, mi nombre es Luis Jair Pivaque Zambrano, tengo 19 años y soy de 24 de mayo. Bien, Luigi. Luis, ¿verdad? Sí, Buenas sí, profesor. noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Marcos Antonio López Parrales, soy de aquí de la ciudad de Lipijar.
Buenas noches, licenciada. Soy la estudiante Kelly Brigitte Figueroa Vaque y soy de Jipijapa. Bien, muchas gracias chicos. Un gusto conocerles y volvernos a interactuar mediante esta forma, ¿no? Tenemos una clase que el día de hoy pues va a ser un poco de interactuar ustedes conmigo para ir afianzándonos, ir teniendo un poco más de confianza, ¿no? Entonces ya vamos a compartirles el tema de la clase. Como ya lo tenemos, tenemos un objetivo de aprendizaje a partir cuando terminemos la clase, ¿no? Como dice objetivo de aprendizaje, desarrollar la capacidad de analizar críticamente un cuento breve, identificando su estructura, narrativa, recursos literarios y contexto sociohistórico para producir textos creativos, ¿no? El tema va a ser el objetivo de esta clase, en el cual pues tenemos ese objetivo de aprendizaje para ustedes, ¿no? Entonces, pues dentro de la clase vamos a tener los contenidos, ¿no? Entonces vamos a ver lo que es la estructura narrativa, los recursos literarios y los contextos sociohistóricos, ¿no? Bien, chicos, vamos a empezar nuevamente la clase, como lo dije. Vamos a empezar por la estructura narrativa. ¿Ustedes qué entienden más o menos por cómo se estructura la narrativa? ¿Qué quiere decir narrativo? A ver si me ayuda alguien. Que la estructura narrativa se forma de diferentes, o sea, que se organiza de diferentes, ¿cómo es la palabra? Tiene Que una se, estructura, ¿verdad? Se organiza desde un inicio hasta un desenlace, ¿verdad? sí, hasta un Exacto. desenlace. Muy bien, chicos, ¿ya? Vamos a ver lo que es la estructura narrativa, ¿no? Lo que nos dice la estructura narrativa es la forma en que se organiza y se presenta la secuencia de eventos en una historia, ¿no? Esta estructura afecta tanto al desarrollo de la trama como a la manera en que el lector experimenta la historia, ¿no? Como lo va diciendo, pues tiene un inicio y tiene un desenlace, tiene una secuencia de qué seguir, lo que tenga que ver con algo que se esté narrando, ¿no? Vamos a ver cómo es la estructura de la narrativa. Como le dije, tiene un inicio, tiene un desarrollo, tiene un clímax, tiene un desenlace, que es el final, ¿no? Vamos a ver qué nos dice el inicio, a ver si me ayuda el compañero Luis, a ver qué dice el inicio y el ejemplo, ¿ya? Ok. Inicio. Es la parte inicial de la historia donde se presentan los personajes, el escenario y el conflicto principal. Como un ejemplo, en una novela el inicio podría describir a un joven protagonista que vive de un pequeño pueblo y sueña con aventuras. El audio, profesor. Bien, gracias. Bueno, como estamos viendo, escuchando también, pues el inicio es cuando se inicia un cuento, donde inicia cómo va a iniciar, qué es de lo que se va a tratar, de lo que va a narrar, ¿no? A ver si que vamos a ver el desarrollo, a ver qué dice el compañero Marcos, si me ayuda. Compañero Marcos, a ver si que Y me ayuda con listo, la lectura. licenciado. En el desarrollo es la parte de la historia de donde se desarrollan los eventos y se profundizan en el conflicto. Los personajes enfrentan desafíos y draman, avanzan. Ejemplo, el joven protagonista se embarca en un viaje, enfrenta obstáculos y conoce unos nuevos aliados y enemigos. No se escucha, licenciado. Perdón que estoy con el audio que está fallando, ¿no? Bien, como lo decía, el desarrollo es la parte de la historia donde se desarrollan los eventos y se profundiza el conflicto, ¿no? Donde esto se va a tratar de lo que es lo que vamos a empezar a ver en la narración, ¿no?
nos va a encontrar muchas cosas de quién, los personajes, de quiénes son los que van dentro del cuento, ¿no? A ver, como dice, tenemos el clímax, es el punto culminante de la historia, donde el conflicto alcanza su máxima tensión. Es el momento decisivo de que determinará el desenlace, ¿no? Un ejemplo, el protagonista enfrenta al antagonista en una batalla final, poniendo en juego todo lo que se ha aprendido y se ha ganado, ¿no? Simplemente, como dice el clímax, es el punto donde ya la historia llega a su fin, donde ya está por llegar a su fin, donde ya está por terminar y llegar al desenlace. ¿En qué va a terminar? ¿En qué se va a quedar y cómo van a quedar los personajes, ¿no? A ver si me ayuda nuevamente el compañero Luis con el desenlace. Desenlace es la parte final de la historia donde se resuelven los conflictos y se encierra la trama. Se muestra el resultado de las acciones de los personajes. Como ejemplo, el protagonista regresa a su pueblo habiendo superado sus desafíos y cambiando sus experiencias. Bien, chicos, como pudimos ver el desenlace, ¿no? Es la parte final de la historia donde se resuelven los conflictos, se cierra el trama, se muestra el resultado de cómo las acciones han hecho de los personajes, ¿no? Como pudimos observar, el protagonista regresa a su pueblo habiendo superado sus desafíos y cambiando sus, por sus experiencias, ¿no? Viendo qué es lo que se trató durante la historia, qué es lo que hizo, cómo lo realizó, pero en sí tuvo un desenlace, o sea, que él desarrolló todas las actividades que tuvo que desarrollar desde el inicio. Por eso dice, la estructura narrativa tiene un inicio y tiene un desenlace, ¿no? ¿Alguna pregunta que tengan, chicos? Si no, para pasar a la siguiente. ¿Está totalmente comprendido esto? Sí, profesor, está todo entendido. Ya, Marcos, ¿no? Sí, licenciado, sí, sí, entendido. Listo. Entonces queremos que se haya entendido esos de la estructura de la narración, ¿no? Vamos a ver los recursos literarios, donde otro tema muy, muy bueno, muy importante para el desarrollo de ustedes, ¿no? Tenemos recursos literarios que son las técnicas y herramientas de los escritores, su lenguaje evocativo y efectivos. Estos recursos ayudan a transmitir emociones, crear imágenes vividas y añadir, profundizar a la narrativa, ¿no? ¿Qué es lo que decir? Son los recursos que utilizan los escritores, cómo van a desarrollar el cuento, qué es lo que van a escribir, de qué se va a tratar, cómo lo van a hacer. Son los recursos que van a utilizar para que esa narración quede perfecta y que ustedes la sepan entender, ¿no? Oh, tenemos una estructura también dentro de los recursos literarios. Entonces, a ver si me ayuda el compañero Marcos leyendo lo que es metáfora. Ya, listo, licenciado. Metáfora. Comparación implícita entre dos cosas diferentes, sin usar como aparecido. Ejemplo, el tiempo es oro. Compara el tiempo con el oro para resaltar su valor. Bien, muchas gracias, Marco. Bien, como dice, la metáfora es la comparación implícita entre dos cosas diferentes, sin usar como o parecido a. Por ejemplo, el tiempo es a oro, compara el tiempo con el oro para resaltar su valor, ¿no? Entonces, lo que quiere es comparar, lo que quiere ver que el tiempo es como el oro, puede llegar o se va enseguida, entonces no va a ser algo muy, muy difícil, ¿no? El compañero Luis, a ver si me ayuda con símil. Símil, comparación explícita entre dos cosas diferentes, usando como o parecido a. Ejemplo, sus ojos brillan como estrellas. Compara los ojos con las estrellas para resaltar su brillo. Ya, muchas gracias, Luis. Como dice el símil, es la comparación explícita entre dos cosas diferentes, usando como o parecido a, ¿no? Tenemos como el ejemplo, sus ojos brillan como estrellas, compara los ojos con las estrellas.
O sea, vamos a comparar dos cosas, ¿no? Tenemos lo que es la personificación. Es la atribución de características humanas a objetos inanimados, animales o ideas abstractas, ¿no? Ponemos un ejemplo, el viento susurraba entre los árboles, atribuye la capacidad de susurrar al viento, ¿no? O sea, simplemente como que trabajan dos acciones durante ellos, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta aquí? No, profesor, está todo entendido. Ya, así vamos entendiendo, tenemos la estructura narrativa y tenemos los recursos literarios, ¿cómo lo vamos a hacer, no? Bien, vamos a pasar. Tenemos un contexto sociohistórico, ¿no? A ver si me ayuda con la lectura, Luis, ¿qué quiere decir el contexto sociohistórico? Contexto sociohistórico. El contexto sociohistórico se refiere a las circunstancias sociales, culturales, económicas y políticas que rodean a la creación de un texto literario. Este contexto influye en la forma en que el autor escribe y en cómo los lectores interpretan a la obra. Entender el contexto sociohistórico es crucial para la comparación más profunda del texto y de las intenciones del autor. Ya, muchas gracias, Luis. Como pudimos observar y escuchar, el contexto sociohistórico se refiere a las circunstancias sociales, culturales, económicas y políticas que rodean la creación de un texto literario. No, es donde vamos a analizar qué es lo que vamos a narrar, qué es lo que se va a tratar nuestra narración. Hay que ver el tema cultural, el tema económico, el tema político, dentro de lo que se va a hacer la narración, el tema que vamos a escoger para narrar el cuento, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre este tema? Si está entendido o no. ¿Sí está entendido? Compañero Marco. Sí, te he entendido. Listo. Ok. Vamos a seguir el siguiente tema, que es la casa de Asterión. ¿No? Este es como una pequeña narración que vamos a hacer. Dentro de esto vamos a hacer la identificación de personajes, el escenario, las preguntas, qué emociones genera el cuento, qué mensaje transmite el autor, ¿no? Como lo decimos aquí, tenemos una pequeña narración. Asterión se defiende de las acusaciones de soberbia, locura y misantropía que pesan sobre él. También afirma que no es un prisionero. Su inmensa y laberíntica casa siempre ha encontrado abierta para quien desee visitarlo. Si él mismo no sale a la ciudad, ello se debe a que le asusta el aspecto que la prevé, ¿no? Asterión se aburre en la eterna sociedad de su infinito hogar. Cada 9 años, 9 hombres se presentan con él, pero mueren como que lleguen a tocarlos. Uno de ellos profetiza que algún día llegará quien acabe con su dolorosa sociedad. Un día, Teseo conversa con Arigna. Un ratito escuchamos qué pasa ahí, el vehículo va pasando por el domicilio, con bulla. Bien. Un día, como dice Teseo, conversa con Arigna luego de limpiar su espada de sangre de Asterión, le asombra lo simple que fue asesinarlo. El Minotauro ni siquiera se defendió, ¿no? Como podemos ver, es una pequeña narración que, que está escrito sobre Asterión, por eso dice la casa de Asterión, es un personaje donde él tiene una casa, donde él decía que no podía, pero al final terminó asesinado, ¿no? Entonces llegaron otros y celebraron la dulce celebración de que asesinaron al principal, ¿no? Dentro de esta narración, ¿qué personajes identifican ustedes? ¿Cómo definen los personajes y cuál es el escenario? El escenario sería la casa, o sea, porque ahí dice que él no salía, o sea, más bien las personas tenían que llegar al lugar. Y uno de los personajes sería Asterión, que sería el principal, o Teseo.
Claro, el principal sería Asterión, porque es el que empezó, es el que de quién se trata la narración, y el escenario pues es la casa, porque él nunca salía, él siempre estaba ahí. Pues bueno, y luego ya llegaron otros personajes donde ellos llegaron, conversaban, y al final terminaron asesinarlo. Entonces, como lo dije principalmente, tiene un inicio y tiene un desenlace, que es el final, ¿no? Chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Cómo van viendo el tema de la narración? ¿Les ha gustado? ¿Cómo lo ven? ¿Lo han visto anteriormente en su colegio? Cuando estuvieron, ahora que están en la universidad, pues ya lo están viendo nuevamente. No, ninguna pregunta, profesor. Todo está muy claro. Ya. Bueno, yo sí le voy a preguntar, ¿qué emociones genera el cuento? ¿Qué emociones genera a ustedes? ¿Tristeza, Eh, alegría? las emociones que él tiene es como de miedo, porque él quiere estar, quiere estar solo. También Ya. otra emoción puede ser de soledad y también eso. Ya, bien, chicos, bien. Las emociones que genera el cuento, pues simplemente también de tristeza, también porque él vivía solo y tampoco interactuaba con más personas porque no querían nadie más, ¿no? Y obviamente sus amigos en sí lo terminaron de asesinar y quedó, ¿no? A ver, compañero Marco, ¿qué mensaje le transmite el autor? ¿Cómo me dijo el profesor? ¿Qué mensaje le transmite el autor? O sea, ¿qué mensaje usted ve dentro de la narración? Ya dentro de la narración yo veo que él pasaba solo aburrido porque se sentía solo, porque infinitamente en su hogar solo pasaba él 9 años encerrado y de pronto muere sin aquello que tocar, de fertilizar algunos llegarían a la dolorosa, porque como dolorosa soledad, porque él vivía solo en una soledad de tristeza. Eso es lo que Claro. puedo entender. Listo, Marco, muchas gracias. Sí, como bien dice el mensaje que nos transmite, porque él vivía solo, porque dice que cada 9 años 9 hombres se presentaban y morían así nuevamente. Entonces él ya quería acabar con esa soledad que él sentía, hasta que, bueno, llegaron otras personas y lo asesinaron, ¿no? Bien, chicos, pues hasta aquí va entendible. Vamos a terminar con una tarea que les voy a enviar para la siguiente clase que van a realizar. Un microcuento, así algo pequeñito como el que acabamos de ver, una narración pequeñita, donde esté inspirado en alguna leyenda, un mito local como de su barrio, de sus ciudades, de sus orígenes, que hayan escuchado y que ustedes puedan narrar, aplicando, pues sí, pues dos recursos literarios que hemos visto el día de hoy, ¿no? Bien, chicos, con esto creo que no hay más preguntas. Si hay alguna pregunta, por favor, háganmela. ¿Está todo entendido? Sí, está todo entendido, profesor. Bien, chicos. Yo le voy a subir la tarea, pues si va a ser un tiempo establecido para que la suba. Eh, yo igual daré las directrices dentro de la tarea para que la realicen, ¿no? Pues fue un gusto verlos, conocerlos y pues nos veremos en una próxima clase donde pues entraremos a más temas del tema literario. Un gusto, un saludo y pues pasen buenas noches. En conclusión, el ciclo de aprendizaje ERCA se presenta como una metodología efectiva para el desarrollo de competencias en contextos educativos, integrando experiencias vivenciales, reflexiones críticas, contextualización teórica y aplicaciones prácticas, inspirado en las teorías de Piaget y Cole. Este enfoque promueve un aprendizaje significativo que no solo se limita a la adquisición de conocimientos, sino que también fomenta la capacidad de transferirlos a diferentes contextos. Los ejemplos expuestos en las planificaciones microcurriculares demuestran cómo esta metodología facilita el desarrollo integral de habilidades comunicativas, pensamiento crítico y creatividad, permitiendo que los estudiantes construyan su aprendizaje de manera activa, autónoma y contextualizada. En definitiva, el ciclo ERCA se convierte en una herramienta pedagógica clave para transformar la enseñanza en un proceso dinámico
participativo y centrado en los estudiantes. Muchas gracias.